Buenos días para todos. Perdónenme que me siente, pero es que he tenido una molestia en una rodilla y es... Nadie se siente mal por eso, ¿cierto o no? Bueno, bien. Ok. Entonces, vamos a orar, por favor. Pongámonos en pie también. No es tanto como para que no me pueda parar, pues. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, a ti venimos unánimes juntos, Padre Santo, para darte gracias, porque Señor, tú eres grande, porque tú, Señor, mereces nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, para glorificar tu santo nombre, para pedirte, Padre Santo, que seas tú, Señor, propicio a la necesidad de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Sabemos que en cada silla se sienta un corazón quebrantado, Señor. Todos con diferentes necesidades, pero tú, Señor, eres la respuesta a todas y cada una de ellas. Dejamos este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tú ministrando, que seas tú enseñando, Señor, y te pedimos perdón por nuestro pecado. Y te pedimos que sigas siendo, Señor, tú el que pastorees la iglesia, el que pastorees tu grey, porque tú eres el pastor por excelencia. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. Ok, muy bien. Cuando nosotros vamos a hacer algo, siempre procuramos que enterarnos de qué es lo que vamos a hacer. Es necesario que nosotros tengamos absoluta claridad cómo, cuándo y dónde se hacen las cosas para que las cosas queden bien hechas. Me decía una persona con la que tengo una relación muy estrecha, pariente mío, un tanto triste porque ha perdido un negocio que tenían, y quiero contarles que cuando yo le pregunté en qué consistía el negocio, parecía no tener claridad de qué era lo que había que hacer. Le digo, ahora veo por qué el negocio se malogró. Sencillamente porque parece que la persona creía que le iba a prestar un servicio diferente al que él estaba convencido que iba a prestar. Cuando a uno le pasan ese tipo de cosas, entonces no puede ni mucho menos llamarse a engaño, ni pedirle al Señor que arregle lo que ni siquiera yo he podido entender, en cuanto se supone que estoy haciendo lo que se supone que sé hacer. Cuando nosotros buscamos del Señor, tenemos que buscar ayuda de aquel cuya función ha sido justamente esa. Hay una persona que ha sido enviada justamente para que tú y yo podamos entender aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios quiere poner en el corazón de cada uno de nosotros, no solamente a nivel de un conocimiento, simplemente un conocimiento humano, sino a nivel de una revelación divina. Les estoy hablando, por supuesto, de una persona muy especial que se llama el Espíritu Santo de Dios. Hoy me voy a referir a esta persona. Creo que es la primera vez que voy a hablar exactamente del Espíritu Santo aquí, y justamente cuál su función y cuál su propósito entre nosotros. Quiero pedirles, por favor, todos tienen su Biblia, por favor, quiero verla, así mire de estas. Muy bien, la tienen. Gloria a Dios. Ustedes saben que esto es un privilegio. Yo les he contado que en el Amazonas hay pastores que no tienen una Biblia. ¿Ustedes sabían eso? Pastores, siervos de Dios que no tienen una Biblia. La pregunta es obvia, ¿cómo hacen, no es cierto? ¿Cómo hacen? ¿Será que se inventan lo que dicen? No. Durante la semana viajan durante mucho tiempo en sus canoas. Allí en el Amazonas es muy común un término que es la quilla. La quilla es una canoa delgadita, que si usted se llega a mover se voltea. Van lejos, 3-4 horas,
donde un pastor, un amigo que saben que tiene una Biblia para que se las preste. Y durante un tiempo toman nota, copian la Biblia y lo que alcanzan a copiar, de eso predican el siguiente domingo. Aquí detrás de mí en este momento hay 5,000 Biblias con el propósito de que lleguen justamente a manos de esos hombres que aman a Dios pero que con dificultad les sirven. Entonces ya saben, ¿no? El avión vale caro, pesan más de 1 tonelada. ¿La mandamos o no? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ahí les dejo el reto. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que ayude, que toque, que redarguya y que nos ayude, porque definitivamente buena falta están haciendo. Pero como ustedes sí tienen una, entonces por favor abran en Gálatas, capítulo 5, verso 16, y con eso quiero comenzar. Verso 16, capítulo 5, verso 16. Ok, y dice así: digo pues, ¿andad en quién? ¿Andad en quién? No les escucho, iglesia. En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Son contradictorios? El Espíritu y la obra que el Espíritu hace en mí no tiene nada que ver con la carne. Ningún libro, excepto creo que pronto la carta a los Romanos, nos habla con tanta claridad de esto como la carta a los Gálatas. ¿Qué es eso de la carne? ¿Qué es el Espíritu? Y quiero decirles que el Espíritu de Dios ha sido enviado para enseñarnos a qué. Miren la tercera palabra: digo pues, andar. Es un mandato, y si es un mandato, Dios ha hecho la provisión respectiva para que nosotros podamos cumplir. Andar en el Espíritu. Espero que al final de esta charla sepamos qué es justamente andar en el Espíritu. Quiero contarles que el Espíritu Santo de Dios es una compañía grata que el Señor ha puesto para cada uno de los que le buscan. ¿Y grata por qué? Porque cada vez que le buscamos, porque cada vez que le llamamos, Él interviene en nosotros de una manera tan especial que nos permite discernir algunas cosas que en otras circunstancias nosotros no podríamos entender. En este momento ustedes están escuchando mi voz. En este momento ustedes ven mi cuerpo aquí adelante. Pero tengan certeza absoluta que no es ni mi mente ni mi cuerpo quien les está hablando. El mensaje siempre vendrá de Dios, siempre a través de su Santo Espíritu. Cuando yo voy a ver, Diana, mi esposa, se ríe muchas veces porque yo empiezo a preparar los mensajes y le dedico tiempo. Usualmente el día miércoles yo ya tengo lista la predicación. Me queda orar para que el Señor me dé circunstancias, me dé ilustraciones y ponga en mi corazón ese deseo maravilloso de predicar su palabra. Pero hay ocasiones en que, habiéndome dado ya una enseñanza, de pronto siento que está frenada en el corazón, como que no fluye, como que no sale. Y es justo cuando el Señor dice: ese no es el tema que yo quiero para el domingo. Quiero que mi iglesia reciba otro mensaje. Y quiero contarles que este que ustedes ven acá surgió apenas ayer. Yo ya tenía listo otro que me había pedido alguien que me está mirando con suma atención. ¿Sí o no, Humberto?
ya estaba listo, quiero decir, y ya está. O sea, Dios mediante, la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar al respecto. Me decía Humberto, ¿qué pasa con el matrimonio homosexual? ¿Qué dice Dios al respecto? Ya está la predicación lista, es el tiempo de hablar de ello. Pero hoy quiero decirles que es el Santo Espíritu de Dios el que pone en nosotros justamente ese deseo de buscar. Dice la palabra de Dios, y buscando una etimología respecto del Espíritu, dice que el Espíritu de Dios es un paracleto. Paracleto es una expresión griega que quiere decir el que camina al lado de alguien, el que le acompaña para arriba y para abajo, el que es compañero de otro. Resulta que el Espíritu Santo es justamente eso para nosotros, es nuestro compañero, Él está en nosotros, con la certeza absoluta que está en nosotros, con un propósito bien especial: llevarnos a ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Dios tiene propósitos conmigo, y es Él, el Espíritu Santo, el que fue enviado con ese propósito. Quiero pedirles por favor que hagan sus Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a mirar varias en Juan. Me encanta Juan cuando hablamos de la deidad del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, por favor, versos 16 y 17. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Qué? ¿Otro por qué? ¿Ya había habido uno? ¿Sí? ¿Quién? El que está hablando ahí. ¿Quién está hablando ahí? Sí, le dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quiere decir que Él fue un consolador, ¿cierto? Para que esté con vosotros. ¿Para cuánto? Para siempre. Para siempre. 17. El Espíritu de verdad. Muchas veces verán ustedes ese nombre para el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Oiga, ustedes me habrán oído más de una vez, hay una persona, un personaje del Antiguo Testamento al que le tengo especial respeto. Y le tengo especial respeto por la relación que tuvo con el Señor. ¿Saben quién es, cierto? El rey David. Me fascina, me fascina. En su palabra él decía que él le fascinaba buscar la palabra de Dios. Le encantaba buscar la palabra y la presencia de Dios. La pregunta que yo me hago siempre es: ¿cómo hizo él? ¿Cómo hizo David para tener ese amor tan grande por el Señor? Pero quiero decirles, mis amados, que él no tuvo al Espíritu Santo en él, así como tú y yo. No lo tuvo. De modo que es un privilegio que aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador tenemos, y que Él tiene un propósito especial. Ya vamos a ver cuál es ese propósito. Pero quiero contarles que cuando nosotros queremos buscar de Dios, no podemos hacerlo por fuera del Espíritu Santo. Perdemos miserablemente el tiempo si nosotros queremos buscar la presencia de Dios sin tener en cuenta para ello al Santo Espíritu de Dios. Sigamos ahí en el verso, en el mismo Juan 14, el verso 26, por favor. Dice: mas el Consolador, el Espíritu que, por favor acompáñenme en la lectura, a quien el Padre que enviará en mi nombre, Él, ese Él que es, gramaticalmente, ¿cómo definen ustedes ese Él? Es un pronombre,
Es un pronombre que apersonal. Estamos hablando de una persona, ¿cierto? No estamos hablando de una fuerza, no estamos hablando de una persona. Y vamos a ver que ahí nos lo confirma permanentemente. Él os enseñará que todas las cosas, no dice algunas, todas las cosas. ¿De qué naturaleza? Espirituales. Todo aquello que el Padre quiere que usted y yo sepamos, Él nos las va a explicar. Esa es su función, enseñarnos. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pastor, es que yo quiero ir a evangelizar, pero cuando estoy allá frente a la persona, se me olvida todo. ¿Les ha pasado? Entonces uno empieza a hablar y de pronto se acuerda que de tal manera amó Dios al mundo. Y de pronto se acuerda que Cristo murió por ti y por mí para el perdón de mi pecado. Esa es la función del Espíritu. Recordarme y enseñarme. Yo estoy seguro que entre ustedes hay predicadores que lo han hecho, lo han intentado, lo han hecho en más de una oportunidad. Y ustedes saben, como me ha pasado a mí, que muchas veces cuando uno prepara un mensaje hay una expresión que uno no logra entender. Y en el momento en que usted está exponiendo, ¡ping!, se prende como un bombillo el Espíritu Santo, actuando y haciendo lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Yo creo que ustedes lo han vivido, y si no, oraré para que ustedes experimenten eso. Por una razón muy simple: Dios hace en nosotros obras nuevas cuando nosotros podemos creer. No es lo mismo, mis amados, tener conocimiento de, saber que, a que el Señor se revele a mi vida de esa manera. No es lo mismo que yo sepa que Dios es proveedor si yo en mi vida no he experimentado eso. Es necesario que yo vea y viva y disfrute lo que es ver al Señor actuar en mi vida, satisfaciendo una y otra vez las necesidades puestas en su presencia. La primera vez no es lo mismo, perdónenme, les digo. Imagínense que ustedes han tenido un empleo durante 10 años o 15 años o lo que sea. Conozco una persona aquí de la iglesia que tiene 37 años en el mismo empleo. Creo que ustedes ya saben de quién estoy hablando. 37 años en el mismo empleo. Cada 15 días le llega su quincena, o cada mes su mesada, no sé cómo le pagan. Pero estoy seguro que sea cual sea su sueldo, entonces sus gastos se circunscriben a él. Yo quisiera saber si una persona que ha tenido esa oportunidad de ser bendecido en su trabajo durante tanto tiempo, ¿cómo confía en el Señor cuando no lo tenga? Si tiene la certeza absoluta que es Dios proveyéndole, o si es el fruto de su trabajo. Con el respeto que este púlpito me merece, dice Bart Simpson cuando ora: gracias Señor por nada, porque este es el trabajo de Homero cuando van a comer, así dice. ¿Alguna vez nosotros hemos pensado eso? Señor, gracias por nada, porque igual es el producto de mi trabajo. ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Lo pensamos? Espero que no, pero quiero decirles que el mundo así actúa. Hace un momentico daba testimonio de lo que el Señor hizo en mi vida esta semana, pero les quiero contar que el día, mis amados, el día que ustedes confíen en el Señor por lo que tienen en el bolsillo, su fe está funcionando mal. Porque quiere decir que su Dios es del tamaño de su bolsillo. Lo mismo puede hacer Dios para pagarle $1,000,000
que para pagarle 15. Dice la palabra del Señor que Él es el dueño del oro y de la plata. Y solo estoy hablando de una necesidad, no porque todo gire alrededor del dinero, no. Pero no pone necesidades el Señor. Yo le decía a mí mismo, me decía a mí mismo, si no soy yo el que va a pagar la matrícula, lo mismo me da que valga 1 que valga 20. ¿Les parece que eso tiene lógica pensar así? Si yo le pregunto a mis amigos, van a decir, Jairo, usted está loco, usted se quiere suicidar financieramente. Así me lo han dicho, lo he oído varias veces. Yo digo, sí, así dice el mundo, pero yo no puedo pensar igual. Yo no puedo pensar igual. Yo no sé si fue jactancioso decir que yo soy un hombre de fe, pero quiero decirles que yo creo en el Señor. Yo creo en Dios. Y creo en Dios porque lo he visto actuar una y otra vez. Eso supera el mero conocimiento. ¿Sí ven lo que quiero decirle? Una cosa es que yo sepa que Dios actúa así, y otra cosa es que yo lo vea actuar en mi vida de esa manera. Son dos cosas totalmente diferentes. El conocimiento menos no hace nada. Yo tengo que aprender a creer. Y si yo no creo, el Señor no puede actuar. El peor pecado que podemos confesar es la incredulidad. Es la incredulidad. Y ya lo vamos a ver. El Señor lo dijo en su palabra. Bien. Vamos en Juan, ¿cierto? Capítulo. Ok. Sigamos en Juan, por favor. ¿Quién me está ayudando? Javi. Capítulo 16. Versos 8 al 13. Estoy seguro que todos lo hemos oído una y muchas veces. Y dice así: y cuando Él venga, ¿quién? ¿Por qué será que no dice ahí, y cuando eso venga, cuando ello, cuando no? Él. Está hablando de una persona, ¿eso está claro? Cuando Él venga, mire su función, convencerá al mundo de pecado, ya vas a ver, de justicia y de juicio. Ahí más adelante nos va a decir qué es lo que quiere decir con eso. Vamos a mirar. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. Ahí está el peor de todos los pecados. La incredulidad, porque no creen en mí. No lo digo yo, está escrito. ¿Sí lo ven? Porque no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y mire lo que dice a continuación. Y de juicio, ¿por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Perdió la batalla. La perdió. En la cruz del Calvario, el enemigo perdió la batalla. Mire la función del Espíritu. Convencerme de eso. ¿Qué me dice? Jairo, usted no cree. Usted no cree. Yo les he contado, y creo que mi esposa también les ha contado algo similar. Yo le preguntaba al Señor en repetidas oportunidades hace un tiempo: Señor, ¿por qué será que cuando yo oro por una persona, para que esa persona sea prosperada económicamente, así le sucede, pero cuando oro por mí no? ¿Me pasó? ¿Por qué no? Estaba yo empezando a creer que eso no era para mí, y así me lo dijo el Señor: porque tú crees que eso no es para ti. Tiene uno que pedir perdón. Yo lo creía. Quiero contarles cómo empezó mi ministerio en el Señor. Hubo una época en que pasé yo por una crisis económica a raíz de una pseudo quiebra que tuve, y yo me sentía en conflicto con el Señor porque yo llegaba a la iglesia y yo no podía diezmar, no tenía dinero para diezmar. Entonces yo le hice un pacto con Dios y le dije: Señor, mientras yo no te pueda sembrar, no te pueda diezmar con dinero, te voy a diezmar con tiempo.
Y fue así como separé el día viernes de todas las benditas semanas para ponerme a cuentas en la iglesia. Aquí estoy, pónganme a hacer lo que haya que hacer. Así yo empecé a aprender que a Dios se le podía servir cuando el corazón estaba dispuesto. Cuando el Espíritu le daba a uno ese deseo y esa pasión por las almas que se estaban perdiendo. Así que con temor digo lo que las personas iban, y en la iglesia en ese momento había 5 pastores, de los cuales yo no era uno, les estoy hablando hace mucho tiempo de eso, pero la gente llegaba a buscarnos, a Diana y a mí. Yo no sé por qué, no me lo pregunte. En un momento dado, Diana y yo teníamos todos los discípulos que en ese momento se estaban discipulando en la iglesia, salvo muy contadas excepciones. Así empezó el Señor a ponerme cargos en él. Cuando uno sabe que es el Espíritu el que hace eso, logra uno entender cuál es el propósito de Dios. Pero sigamos aquí, por favor. Ole, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Javi? Estábamos en Juan. Ok, 11. Dice que de juicio por, eso ya lo leímos. 12. Muy bien. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Más adelante les dice: no se pongan ustedes a buscar cosas que están solo en la potestad del Padre. Quiero contarles que en el Espíritu nosotros estamos a buen recaudo, que es Él el que hace en nosotros, porque sabe que Él viene del Padre. Si ustedes miran la palabra, ustedes nunca verán que el Espíritu hable de sí mismo. El Espíritu habla de Jesús, y por eso la palabra dice que una de las funciones del Espíritu es dar gloria al Hijo. El ministerio del Padre es para la gloria, perdón, el ministerio del Hijo es para la gloria ¿de quién? Del Padre. Y el ministerio del Espíritu es para la gloria del Hijo. ¿Eso estaba claro? ¿Sí lo teníamos claro? Sí, claro. Él nos conoce. El Espíritu Santo de Dios sabe nosotros cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Vámonos por favor a Romanos, el capítulo de toda la Biblia que me gusta más. ¿Romanos qué? 8. Romanos 8. Vamos a leer verso 11, por favor, de Romanos 8. 11 primero. Gracias. Y dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué dice? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, duro por favor todos, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, ¿que qué? Ah, que mora en mí. Entonces lo dice la palabra, no es que yo me lo haya inventado. Y más adelante vamos a ver cómo, cuándo es que Él vino a vivir en mí. Por favor, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. El siguiente, lo que dice a continuación. Vamos a leer 15 y vamos a parar en el 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual ¿qué? ¿Eso qué quiere decir?
Abba es un término hebreo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Abba? Papito. Papito. Eso quiere decir. ¿Y sabe cómo es mamita? Ima. Ima. Abba e Ima. Ahí les enseñé dos términos hebreos. No me pregunten porque no conozco ningún otro. Ok. Abba, padre, papi, papito. ¿Alguna vez ustedes han orado así? ¿Ustedes no han visto que cuando uno no está así como en mucha armonía con el Señor le cuesta decirle papá? Es fácil decirle Señor, es fácil decirle Dios, pero decirle papi, hay que estar en sintonía con Él. Hay que saber cómo estamos, ¿cierto? Y si hay algo por ahí en la conciencia que nos molesta, no le decimos papá, mi papá, Señor, con respeto. Abba, le dice aquel, el Santo Espíritu de Dios. Nadie le dice Señor si no es porque el Espíritu está en él. 16, por favor, Javi. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? Ay, de que somos hijos de Dios. Entonces yo le pregunto a Josué, ¿tú eres salvo? ¿Por qué? Ahí tiene. ¿Por qué? Ya va a ver en qué momento llega el Espíritu Santo. Sí, tranquilo, no me molesta la respuesta, me gusta. Ya vamos a ver por qué. El Espíritu Santo cuando llega a mí, ¿ustedes saben? Ya lo vamos a ver. Ok, muy bien. Vamos para Hechos, por favor, capítulo 1, verso 7. Dice así, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En su sola potestad. ¿Cómo hago yo para saber? ¿Ustedes saben de qué está hablando ahí en ese momento? ¿Qué le preguntaron al Señor? Estaban pidiendo señales y pruebas. Estaban probando. Dijo, no les he dado a ustedes. Otra cosa que les dijo fue que le dijo, bueno, ¿y cuándo es que tú vuelves? ¿Cuándo es que esto termina? ¿Cuándo es el final de los tiempos? No se preocupen, eso no es asunto suyo. Pero el Espíritu Santo de Dios, en lo que a mí compete, es el que me va a enseñar y es el que me va a mostrar las cosas que Dios tiene para mí. Él es el que me va a decir a mí cómo es que yo puedo orar. Y cuando oro y no digo lo que tengo que decir, dice la palabra del Señor que Él intercede por mí. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Quiere decir, yo no sé qué es lo que dice, pero está intercediendo por mí. Está intercediendo por mí. Entonces yo empiezo a orar y empiezo a balbucear. ¿Sí? A veces uno no entiende lo que le dicen los niños, no se les entiende. Ustedes han visto a los niños chiquitos cuando sueltan la lengua, hablan y hablan y hablan y uno no les entiende qué es lo que dicen. Pero entonces viene la mamá y le dice, lo que él te está diciendo es tal cosa. ¿Sí o no? ¿Sí ha pasado? Y así es el Espíritu con nosotros. Esto es lo que quiere decir. Él es mi intérprete de mis balbuceos para el Señor. Él es el que le dice, mira, esto es lo que está pasando. Esto es lo que se requiere en este momento. Esto es andar en el Espíritu con todo eso, es andar que, ¿se acuerdan la definición del Paracleto? ¿Qué era el Paracleto? Al lado mío. ¿Sí? Cuando uno camina al lado de alguien, aprende a entenderlo. Aprende a entenderlo. Ustedes están por un momento a Elías y a Eliseo.
¿Ustedes se acuerdan cuando le dijeron a Eliseo, ¿sabías que tu maestro hoy te será quitado? ¿Se acuerdan cuál era su respuesta? Sí, él sabía. Él sabía. Y en 3 oportunidades le dice a Elías, quédate aquí, que voy allí a hacer una vuelta. ¿Y qué dijo? ¿Qué le decía a él? No se le despintó. Le dije, vive mi Dios en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Que no te dejaré. ¿Sí? Mi hija Sarita emplea una expresión muy elocuente y muy apropiada para esto. Se le garrapateó. Se le garrapateó, pues. No lo dejó un minuto. No lo dejó un minuto. Por caminar con él, aprendió a entenderlo. Aprendió a entender. Anheló lo que él tenía. Anheló lo que él tenía. Miren que no es lo mismo el conocimiento que la revelación. No es lo mismo el conocimiento que la revelación. Nosotros conocemos a Dios como Él es cuando Él se revela a mi vida. Y Él no se puede revelar si yo no anhelo esa revelación. ¿Estamos entendiendo hasta ahora cuál es la función del Espíritu Santo? Ok, bueno, me parece muy bien. Muy bien. Entonces, yo les conté alguna vez que yo escuché la voz audible de Dios. ¿Sí les conté cuándo o ya se les olvidó? Estoy seguro que sí les he contado. ¿Quiere que les refiera otra vez ese día? Yo les voy a contar. Pónganme pues cuidado cómo fue. Que estoy seguro que fue la voz del Espíritu. Estoy seguro. Era un viernes. Yo estaba en la oficina. Mi oficina queda en un 4º piso en una esquina. O sea, tengo visión a la calle y a la carrera. ¿Cierto? Ok. Yo recuerdo mucho y se los digo, eran las 10 de la mañana. ¿Por qué sé eso? Porque justo al frente allá hay un colegio y los niños salen a las 10 de la mañana al recreo. ¿Sí? Y en ese momento yo hago un alto y me tomo un tinto y me pongo a mirarlos. Y me río porque sí son, ay no señor, se pegan, se ponen zancadillas, se empujan, ustedes vieran cómo son los niños. Y entonces yo me pongo a verlos y ahí me divierto un rato mirándolos. Y estaba en eso cuando ¡ring! Sonó el teléfono. Era un día esplendoroso, era un día de un sol maravilloso. Me volteo, cojo el teléfono y contesto. Del otro lado me dicen, doctor Osorio, sí, cómo no, es que era para decirle que tuvimos un accidente en el colegio, hubo una explosión. No me alcanzaron a decir explosión, yo ya había prendido el carro, ya había salido y ya iba por la autopista y la pierna, recuerdo, me temblaba así. Ve que no le estoy mintiendo ni un ápice, me temblaba así, pegada en el acelerador, de la angustia que yo tenía y no sé por qué. Iba por toda la autopista norte. Y en el momento que paso por debajo del puente de la 127, ¿sí? Del cono de sombra que proyecta el puente sobre la calle, entro yo allí y quedo ciego de la luz del sol tan radiante que había acá. Cuando entro a la sombra quedé ciego. En ese momento escuché aquí en el oído que me decía, ¿es que acaso tú la amas más que yo? Así me dijo, ¿es que acaso tú la amas más que yo? Inmediatamente me detuve. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Oiga, se va a matar, hermano, se va a matar. ¿Ah? En efecto, el accidente hubo un muerto, el que lo causó. La persona se metió a manipular allí la instalación de gas sin suspender el fluido de gas. Eso acumuló una nube allá de gas y cuando levantó la pala, ¡pa!, la pica que el
roce con el metal produjo la chispa, lo brostizó. Pero fue tan duro el golpe que tumbó la puerta del colegio. Un portón grande cayó allá adentro. Pero en ese momento los niños estaban en la parte de atrás, en recreo. O sea, ya el Señor había tomado control. Él ya sabía qué iba a pasar y los niños estaban allá atrás. Cuando me dicen, doctor, nosotros le dijimos porque usted después era el primero en decirnos por qué no me avisaron, pero usted no me dio tiempo de darle la información completa. ¿Cómo les parece a ustedes eso? El Espíritu diciéndome, tranquilo, se va a matar, déjenlo. ¿Alguna vez les ha pasado que alguien les dice a usted doble por la esquina? O deténgase. ¿Te ha pasado, Enrique, alguna vez? No vaya por ahí, no vaya por ahí, la palabra lo dice. No vaya allá. El Espíritu hablando, el Espíritu que mora en mí, diciéndome qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Es Él el que me enseña, es Él el que me enseña. Bueno, bien, vámonos para Efesios capítulo 1 verso 13 y oigan pues, ahí va a decirle, todos sabemos que el Espíritu está en mí, miren qué momento llega. Gracias. Por favor, lean conmigo, acompáñenme. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Habiendo creído en Él. Volvamos a ver, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En qué momento? Ok. ¿Vieron el momento en cuándo fue? Selló. Selló. No es que selló, sello. El del Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu ande con un sello, sino que Él es el sello. El Espíritu Santo es el sello. ¿Y sabe por qué no sella? Ay, ¿por qué, Humberto? Porque somos su propiedad. Perdónenme lo odioso de la comparación. Si usted es un ganadero y compra ganado, lo primero que hace es ponerle su hierro, ¿sí o no? Y ya el vecino sabe que con esa red no se mete porque es suya, ¿sí? En el mundo espiritual nosotros tenemos ese sello. Y el enemigo viene, lo primero que ve es el sello, dice, con este no me puedo meter, con este no me puedo meter. ¿Por qué? Porque somos de Él. El Espíritu nos sella y el Espíritu nos defiende. Él es el que nos cuida, Él es el que nos enseña, Él es el que nos revela a Dios. No es lo mismo el conocimiento que la revelación. Estoy cojo. Bien. ¿Qué es andar en el Espíritu? Quiero darle 3 palabras. Andar en el Espíritu es depender de Él, confiar en Él y ser sensible a Él. ¿Escucharon, iglesia? Repítanmelos, por favor. Depender, confiar y ser sensible. Eso es caminar en el Espíritu. Siempre que yo voy a tomar una decisión, mis amados, en el Señor, es Él el que me ayuda. Es Él el que no me deja equivocar. Él es una persona. Es una persona. Ustedes verán siempre que la palabra habla del Espíritu, se refiere a Él o quién, como una persona. Nunca jamás verán ustedes algo que justifique
lo que dice alguien más, que es una fuerza, que las fuerzas no son Él, las fuerzas son otra cosa diferente. No se refiere uno a ellas con pronombres personales. Así es el Espíritu que está en mí. Esa es la nobleza de Dios. Esa es la razón por la cual Dios envió a su Santo Espíritu para que Él esté en mí, conmigo, permanentemente. Óiganme bien, en mí y conmigo. Lo mismo decía el Señor Jesucristo en Juan 17, que estoy seguro que lo han leído ustedes. No es lo mismo estar con ustedes que estar en ustedes. Son dos cosas distintas. En ese momento el Señor se reveló como Dios, porque una persona común y corriente puede estar con nosotros, pero nunca en cada uno de nosotros. Eso es atributo exclusivamente de Dios. El Espíritu que está en mí es el que me va a revelar. Él es el que me va a enseñar. Nunca, mis amados, nunca vayan ustedes a creer que por su intelecto o por su elocuencia pueden llegar a hacer la obra de Dios. ¿Ustedes recuerdan quién le costó entender eso? Hay dos siervos grandes de Dios que los menciona la palabra del Señor: Pablo y Pedro. Pedro caminó con el Señor. Él estuvo en la universidad los 3 años y medio. Pedro se especializó con él. Pablo no. Pablo no. Miren ustedes la diferencia en las vidas de Pablo y de Pedro. Pedro no era una persona instruida. Él no era una persona instruida. Pablo sí. Pablo sí. Ustedes miran el primer discurso de Pedro, el primer sermón del Pedro, y se le convirtieron 3,000. Mírenlo. Miren el fruto de Pedro. Y Pablo lo veía. Y Pablo se preguntaba, ¿por qué será? Claro, eso no lo dice en ninguna parte, pero estoy seguro que lo pensó. ¿Por qué será que Pedro, siendo tan simple, tiene estos resultados? Y yo, educado a los pies de Gamaliel, todo un bacán, no puedo. Con todo y que hablaba con elocuencia, porque seguramente que de las clases que recibió fue de retórica. Estoy seguro que él sabía hablar, pero no es solo necesario saber hablar. Él lo que entendió, y le costó 17 años aprenderlo, fue que él no podía ministrar con la elocuencia que el mundo le había enseñado. Le tocaba aprender lo que aprendió Pedro, que no era él el que hablaba, sino el Espíritu. Él es el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Él es el que sorprende. Él es el que gana a las personas para Dios. El Señor nunca jamás nos mandó a convencer a nadie. Él lo único que nos dice es: hable, que del resto me encargo yo. ¿Oramos, iglesia? Pongámonos en pie. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú hablas claramente a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque realmente la obra es grande en nosotros, Señor, la que tú hiciste al convencernos de pecado, y cómo tú nos has consolado, cómo tú nos has instruido en la palabra, y cómo pones el deseo en nuestro corazón, en nuestras oraciones, que son transformadas por ti, Señor, para ir al Padre. Gracias, Señor, porque tú estás presente a diario en nuestra vida, y a veces, Señor, nosotros te entristecemos o entorpecemos la obra que tú quieres hacer cuando no obedecemos, cuando no confesamos, cuando somos rebeldes
a la instrucción tuya. Pedimos perdón a ti y te damos las gracias, Señor, porque ha sido una promesa que vas a estar con nosotros todo el tiempo. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra para estudiarla, para entenderla, para alimentarnos. Gracias, Señor, por cada hermano en esta mañana, cada amigo que ha escuchado tu palabra y que sabemos, Señor, que ella no vuelve vacía, que hace la obra, Señor. Es que podamos entender, Señor, que es necesario creerte a ti, que aún las cosas más difíciles, tal vez imposibles a nuestro parecer, Señor, tú las puedes hacer si a bien tú tienes, Señor, porque tú lo has demostrado una y otra vez y lo seguirás haciendo, Señor. Clamamos, Señor, por las necesidades de tu congregación. Tú conoces inicialmente espiritualmente, Señor, qué necesitamos. Gracias a nuestro pastor y su esposa, y gracias, Señor, por los líderes, los maestros que hay en este lugar, porque sabemos, Señor, que tú los has colocado, les has equipado, Señor, para edificar la iglesia, para que cada día, Señor, podamos seguir creciendo y avanzando. Gracias por cada hermano que hoy nos acompaña y por los que no están, pero que sabemos, Señor, que son parte de esta congregación. Ayúdanos, Señor, para honrarte en todo lo que hacemos y que podamos, Señor, regresar a casa, Señor, con gozo y con ese mismo ánimo de seguir aprendiendo. Y así como Eliseo, Elías, Señor, que no se separaban el uno del otro, Señor, queremos, Señor, cada día estar tomados, Señor, de esa dirección, de esa sabiduría tuya. Ante todo, Señor, que pongas en nuestro corazón el amor por aquellos que se están perdiendo. Aquí estamos bien nosotros, Señor, pero hay muchos allá afuera, Señor, que están yendo a un infierno, Señor, porque nosotros no hablamos, porque no les invitamos, porque no tenemos amor para con ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que animes a cada uno de los hermanos y nos animes a realmente hablar de ti a otros. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, por este día maravilloso. Amén. No se olviden, por favor, que de hoy en 8 días es la actividad aquí en la cancha. ¿Sí? Todo está preparado. Los esperamos. Vengan. Si no tienen artículos que nosotros podamos vender, venga, va a haber comida, va a estar sabroso. Vamos a pasar un tiempo sumamente agradable en el Señor. No sé qué otro anuncio haya, no, o sea, hazlo así en todo caso. Por supuesto, los días martes está el culto de oración, los jueves la reunión de las damas, el sábado la reunión de los jóvenes,